Boston Red Sox vs Oakland Athletics, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Red Sox en los Athletics, Nick Pivetta iniciará por Boston. Pivetta en 22 apariciones tiene una efectividad de 4.83 y un whip de 1.29. El veterano abanica al 27.1% de los bateadores con un 10.4% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 32% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.57 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Paul Blackburn iniciará por Oakland. Blackburn en 8 apariciones en 2023 tiene una efectividad de 4.86 y un whip de 1.54. El lanzador derecho en su octavo año abanica al 24.1% de los bateadores con un 7.6% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 39.8% de sus lanzamientos, con un promedio de 0.97 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 3.76 sugiere una disminución en la efectividad basándose en sus números. Los Red Sox han ganado 9 de los últimos 10 enfrentamientos contra los Athletics y 5-1 en sus últimos 6 juegos en Oakland. El picheo de los Athletics fue golpeado en casa por los Twins, quienes anotaron 20 carreras en los 3 juegos. Sin embargo, Oakland logró anotar 15 carreras en esa serie de 3 juegos. Los Red Sox batean 305 en los últimos 7 juegos y promedian 6.7 carreras por juego. Apuesta por el total de carreras, over, entre Boston y Oakland. Cleveland Guardians vs Pittsburgh Pirates, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Guardians en los Pirates, Xavier Curry iniciará por Cleveland. Curry ha participado en 23 juegos desde el bullpen con una efectividad de 3.04 y una relación de bases por bolas e hits permitidos, whip, de 1.16. El lanzador derecho abanica al 16.4% de los bateadores con un 5.1% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 31.1% de sus lanzamientos, con un promedio de 0.95 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Quinn Priester iniciará por Pittsburgh. Priester hará su debut en MLB el lunes. El diestro fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2019 y tuvo buenos resultados en 2022 jugando en 4 paradas de ligas menores, tanto en AA como en AAA. Esta temporada ha iniciado en AAA en 18 ocasiones, con una efectividad de 4.31 y un whip de 1.36, ponchando a 84 bateadores en 87 y 2/3 de entradas. Los Pirates han bateado 194 y promediado 2.9 carreras por juego en los últimos 7 partidos. Los Guardians han bateado 272 en este periodo. Pittsburgh ha perdido 9 de los últimos 11 partidos. Apuesta por Cleveland -130. Detroit Tigers vs Kansas City Royals, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Tigers en los Royals, Matt Manning iniciará por Detroit. Manning en 5 aperturas tiene una efectividad de 3.72 y un whip de 1.03. El lanzador derecho en su tercer año abanica al 16.9% de los bateadores con un 8.5% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 36.9% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.24 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP es de 5.14, lo que sugiere un aumento en la efectividad basándose en sus números. Jordan Lyles iniciará por Kansas City. Lyles ha tenido 17 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.42 y un whip de 1.29. El veterano lanzador derecho abanica al 16.7% de los bateadores con un 7.3% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 32.6% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.86 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Tigers han ganado 7 de los últimos 9 enfrentamientos contra los Royals. Vienen del receso después de ganar 2 de 3 en Seattle. Los Royals tienen un récord de 17-52 cuando enfrentan a un equipo con un whip del bullpen de 1.35 o menos esta temporada. El bullpen de los Royals tiene una efectividad de 5.56 en casa esta temporada. El récord del equipo detrás de Lyles es de 1-16 esta temporada. Apuesta por Detroit -120. Los Ángeles Dodgers vs Baltimore Orioles, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Dodgers en los Orioles, Emmett Sheehan iniciará por Los Ángeles. Sheehan ha tenido 4 aperturas con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.06. El lanzador diestro novato tiene una tasa de ponches del 19.5% con un 9.8% de bases por bolas.
ha conseguido rodados en el 34.5% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.31 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Grayson Rodríguez iniciará por Baltimore. Rodríguez ha tenido 10 aperturas en 2023 con una efectividad de 7.35 y un whip de 1.75. El lanzador derecho novato abanica al 26.5% de los bateadores con un 10% de bases por bolas. Los batazos de rodados se sitúan en el 38.8%, con un promedio de 2.58 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Regresa de las ligas menores después de ser enviado por su falta de efectividad. El picheo de Los Ángeles ha sido sobresaliente después del receso. Los Dodgers tienen un récord de 29-15 cuando están en la línea entre -100 y -150. La tasa de jonrones de Rodríguez es motivo de preocupación. Apuesta por los Dodgers -101. Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Marlins en los Cardinals, Jesus Luzardo iniciará por Miami. Luzardo en 19 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 3.29 y un whip de 1.13. El lanzador zurdo abanica al 29.1% de los bateadores con un 6.1% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 41.2% de sus lanzamientos, con un promedio de 0.99 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Miles Mikolas iniciará por St. Louis. Mikolas ha tenido 20 aperturas con una efectividad de 4.12 y un whip de 1.27. El veterano tiene una tasa de ponches del 16.3% con un 4.9% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 37.8% de sus lanzamientos, con un promedio de 0.78 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Marlins han ganado 4 de los últimos 5 enfrentamientos contra los Cardinals. Luzardo en sus últimas 5 aperturas ha permitido 4 carreras limpias en 31 y 2/3 de entradas. St. Louis tiene un récord de 7 juegos por debajo de 500 en casa. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.75. Luzardo lanzó 6 entradas en blanco contra los Cardinals el 4 de julio. El 3 de julio, los Marlins le anotaron 4 carreras a Mikolas en 6 y 1/3 de entradas. Apuesta por Miami +108. Minnesota Twins vs Seattle Mariners, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Twins en los Mariners, Sonny Gray iniciará por Minnesota. Gray ha tenido 18 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.89 y un whip de 1.27. El veterano de 11 años abanica al 24.1% de los bateadores con un 9.3% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 48.5% de sus lanzamientos, con un daño mínimo de jonrones. Logan Gilbert iniciará por Seattle. Gilbert en 18 aperturas tiene una efectividad de 3.66 y un whip de 0.98. El lanzador derecho abanica al 24.8% de los bateadores con un 4.4% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 42.4% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.08 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Gilbert ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Gray fue castigado en su última apertura contra Baltimore, permitiendo 6 carreras en 6 entradas. Los Twins batean solo 223 en la carretera y tienen un récord perdedor. Antes de enfrentar a Oakland, los Twins solo anotaron 5 carreras en total en su serie de 3 juegos contra Baltimore. El récord del equipo detrás de Gilbert es de 29-13 cuando se enfrentan a un equipo de la Liga Americana con un porcentaje de slugging de 410 o peor en la temporada. Apuesta por Seattle -122. New York Yankees vs Los Angeles Angels, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Yankees en Los Angels, Luis Severino iniciará por Nueva York. Severino en 9 aperturas en el año tiene una efectividad de 7.38 y un whip de 1.80. El veterano abanica al 17.8% de los bateadores con un 9.1% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 38.5% de sus lanzamientos, con un promedio de 2.32 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Griffin Canning iniciará por Los Ángeles. Canning ha tenido 17 aperturas con una efectividad de 4.62 y un whip de 1.20. El lanzador derecho abanica al 22.9% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Tiene una tasa de batazos de rodados del 46%,
con un promedio de 1.82 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El picheo de los Angels fue destrozado en su serie en casa contra los Astros, permitiendo 28 carreras en los 3 juegos. Severino ha sido castigado con 16 carreras en sus últimas 2 aperturas en las que trabajó 6 2/3 de entradas. Apuesta por el total de carreras, over, entre Nueva York y Los Ángeles, más de 9. San Francisco Giants vs Cincinnati Reds, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Giants en los Reds, Logan Webb iniciará por San Francisco. Webb, en 19 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.11. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches del 25.3% con un 4.6% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 60.3% de sus lanzamientos, con un promedio de 0.93 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Brandon Williamson iniciará por Cincinnati. Williamson ha tenido 10 aperturas con una efectividad de 5.21 y un whip de 1.35. El lanzador zurdo novato abanica al 19% de los bateadores con un 9.5% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 35.2% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.54 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Giants han bateado 222 y anotado en promedio 2.7 carreras por juego en los últimos 7 partidos. El bullpen de los Reds ha sido sólido en casa. Webb tiene una efectividad de 4.24 cuando juega como visitante. Apuesta por Cincinnati más 1.31. Tampa Bay Rays vs Texas Rangers, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Rays en los Rangers, Shane McClanahan iniciará por Tampa Bay. McClanahan en 17 aperturas tiene una efectividad de 2.53 y un whip de 1.17. El lanzador zurdo consigue un 26% de ponches con un 9.8% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 43.1% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.03 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 3.85 sugiere un aumento en la efectividad si las condiciones se mantienen. Dane Dunning iniciará por Texas. Dunning ha tenido 20 apariciones con una efectividad de 2.84 y un whip de 1.13. El lanzador derecho en su cuarto año abanica al 15.9% de los bateadores con un 6.5% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 45.7% de sus lanzamientos, con un daño limitado de jonrones. Los Rangers tienen un récord de 21-10 cuando están en la línea entre más 1.25 y menos 125 esta temporada. En los últimos 7 juegos, los Rays batean 217 y promedian 3.9 carreras por juego. El bullpen de los Rays ya no es élite y McClanahan regresa de la lista de lesionados. Texas batea 285 contra lanzadores zurdos con un promedio de 6.5 carreras por juego. Históricamente, Dunning ha sido mucho mejor en casa. Apuesta por Texas más 1.06. Washington Nationals vs Chicago Cubs, predicción y apuesta de MLB, 17 de julio de 2023. Nationals en los Cubs, Mackenzie Gore iniciará por Washington. Gore en 18 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 4.42 y un whip de 1.46. El lanzador zurdo en su segundo año abanica al 27.8% de los bateadores con un 10.1% de bases por bolas. Tiene una tasa de batazos de rodados del 40.3%, con un promedio de 1.41 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Drew Smyly iniciará por Chicago. Smyly ha tenido 18 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.31 y un whip de 1.36. El veterano lanzador zurdo abanica al 19.5% de los bateadores con un 8.4% de bases por bolas. Los batazos de rodados representan el 34.1% de sus lanzamientos, con un promedio de 1.44 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El récord del equipo detrás de Gore es de 7-1 contra equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos. Los Cubs tienen un récord de 5-2 en casa contra equipos perdedores. Smyly en sus últimas 3 aperturas ha permitido 14 carreras limpias en 11 1/3 de entradas. Los Nationals batean bien contra lanzadores zurdos. Apuesta por Washington más 1.26.